Asambleísta, le damos la bienvenida a este espacio, Lucía Clavijo y Gabriela Murgueitio. Qué gusto saludarles, buenas tardes, un abrazo para ustedes y también para toda la culta audiencia, gracias por la invitación. Asambleísta, usted ha mencionado, la CONAIE, el pasado viernes una de sus resoluciones fue que hace un pedido a la Asamblea para que se inicie un proceso de fiscalización en contra del presidente Lasso por el caso de Encuentro, y no solo a la Asamblea, también le hace a la Corte Constitucional este pedido para que se dé paso justamente al juicio político. Ahora, de acuerdo a su criterio como segundo vicepresidente y también como miembro de la bancada de Pachacutic, ¿hay o no las causales para enjuiciar al primer mandatario? ¿Podría esta ser una posibilidad para gestar la salida del presidente como lo quiere la CONAIE? ¿O más bien se trata de una presión nada más por parte de la organización indígena? ¿Cuáles hay o no hay causales para el enjuiciamiento? Pero, asambleísta, antes de contestar esta pregunta, quisiéramos que escuche la siguiente nota de contexto que hemos preparado justamente para esta entrevista. Luego de que la CONAIE hiciera un llamado a la Asamblea para que enjuicie políticamente al presidente Lasso por el caso Encuentro, al interior del Parlamento los legisladores tienen claro que se debe analizar esta decisión en base a la Constitución. Darwin Pereira, uno de los vicepresidentes, sostiene que no actuarán bajo presión, sino apegados a lo que establece el artículo 129 de la Constitución, es decir, si se configuran o no delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio o aquellos que atenten contra la seguridad del Estado. La Asamblea es un ente autónomo, ¿no? Y en ese contexto suponemos que el informe va a salir en base a las pruebas que se han encontrado durante el proceso de investigación que se le encomendó a la Comisión Pluripartidista y no en base a la presión de ningún sector, por muy respetable que sea. Consideramos de que esto lo hacen vista la indignación que sufren en este momento los pueblos y nacionalidades indígenas, pero en todo caso, pues, la Asamblea va a actuar de manera seria. Desde Pachacutic, su jefe de bloque, Salvador Quispe, que también participó en el Consejo Ampliado de la Organización Indígena, si bien coincide en la salida del presidente Lasso, aclara que el proceso de fiscalización deberá iniciarse siempre y cuando existan causales. La gran mayoría de los ecuatorianos están pidiendo o da un giro total el presidente de la República y se pone al servicio de las mayores necesidades del pueblo ecuatoriano, o da un paso al costado. Los pueblos se pronuncian, es a la Asamblea a quien toca examinar si eso procede o no. Y en caso de que este pedido esté sustentado, dice que no dudarán en favorecerlo con sus votos. Pachacuti, si es que hay ese informe que recomienda el juicio político y hay pruebas que sustenten aquello, nosotros no dudaremos en dar nuestro voto para castigar la corrupción. Para la bancada oficialista, el exigir que el Parlamento tome una decisión está totalmente fuera de lugar y considera que hasta la fecha, con lo expuesto no solo por la Comisión Multipartidista, sino también por el Frente Parlamentario Anticorrupción, no hay nada que vincule directamente al primer mandatario con algún tipo de delito. La CONAIE puede decir lo que quiera, pero hasta el día de hoy no existe una sola causal que le conecte al presidente con alguno de los puntos en los que se está tratando el caso Gran Padrino. No hay ninguno. El 129 en este momento no se podría aplicar porque no hay causal alguna para enjuiciar al presidente de la República. Desde la bancada de Izquierda Democrática también coinciden en que una vez que el informe de la mesa legislativa llegue al Pleno, el análisis deberá ser con responsabilidad. Sin embargo, para Lucía Plasencia, la mejor salida es que ambas partes nuevamente se sienten a dialogar para evitar que el país atraviese por otra movilización. Aquí otra vez hay que jalarle las orejas al gobierno, al Ejecutivo, para que atienda. Aún hay demandas en el tema de vialidad, no estamos para otros temas de igual magnitud. Así que por el bien del país y por todas las familias ecuatorianas, sentémonos en la mesa. La comisión que investiga el caso Encuentro solicitó 10 días más para presentar su informe, plazo que vence el próximo 5 de marzo. Lucía Clavijo y Noticias Sonorama tiene la palabra. Usted escucha El Contexto en Sonorama, la gran señal nacional. Bien, ahora sí, asambleísta, una vez que hemos escuchado la nota de contexto por este tema, ¿hay o no las causales para iniciar un proceso de juicio político al presidente Lasso o es nada más una presión de la CONAIE? A ver, hay que diferenciar las cosas, ¿no? La CONAIE ha pedido que se inicie un juicio político porque desde el punto de vista de la CONAIE existirían esas causales. Nosotros en la Asamblea ya nos adelantamos justamente para analizar esas causales si existen o no. Y por eso conformamos hace poco más de un mes una comisión pluripartidista compuesta por asambleístas de distintas bancadas
a fin de que evalúen todos los documentos, todos los videos, todas las pruebas que nosotros tenemos en este momento que podrían configurar esas causales para llevar a juicio político al presidente. Será en base a este informe en el que nosotros nos pronunciemos respecto de si llevamos o no a juicio político al presidente de la República. Ahora aquí hay que aclarar otra cosa. No es que depende del Pleno que ese juicio político se dé. El juicio político para iniciarse apenas requiere 47 votos. Consecuentemente, bastaría que solo una bancada o se unan 2 bancadas y ya habrían los votos para iniciar el juicio político. Ahora, hay que ver el juicio político como un procedimiento, como un proceso y no como algo que sucede en un día, es decir, un todo que sucede en un día. No, el juicio político tiene pasos y uno de esos pasos, justamente, ustedes lo han de ver, lo deben saber, es que haya el visto bueno de la Corte Constitucional, es decir, que la Corte Constitucional dé luz verde para este juicio político. Es decir, yo diría que al juicio político sí se da, todavía le quedan muchos pasos. Nosotros vamos a esperar evaluar esas pruebas que nos presente la Comisión Pluripartidista y en base a ello, si hay las causales, como vino a dicho Salvador Quispe, nosotros vamos a votar a favor del juicio político. Ahora, asambleísta, esta mañana estuvo con nosotros también en entrevista el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Él ha dicho que no existen las causales para un juicio político al presidente de la República en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta, digamos, las causales que están estipuladas para esto en el artículo 129 de la Constitución de la República, que sería enriquecimiento ilícito, cohecho, creo que son los principales, y él ha dicho que no existe estas causales, que no hay el nexo causal ni dentro de la investigación que se está realizando en la Asamblea Nacional para llamar a juicio político, y tampoco penalmente se le ha involucrado al presidente de la República con este informe que fue reservado, que se hizo público a través de la posta, y que también el Parlamento, esta Comisión Parlamentaria Anticorrupción que presentó también su informe la semana pasada, dijeron que entre los elementos que encontraron es que no había conexión entre el presidente Guillermo Lasso con esta trama de vinculación entre Cherres y la mafia albanesa, y a su vez estos tentáculos con el narcotráfico. Lo que sí se ha dicho es que el presidente de la República conocía de este informe, que le fue entregado en julio del 2021, meses después o 2 meses después de que él asumió la presidencia de la República, pero no hay un nexo causal que lo vincule con esto y que pueda ser, valga la redundancia, una causante para llamar a juicio político al presidente. El nexo causal lo acaba de decir usted en este momento. El presidente conocía, que no hizo nada. O sea, creo que tampoco podemos hacernos los ciegos ante el país, por el amor de Dios. O sea, lo que hacen algunos asambleístas acá en la Asamblea es impresentable. O sea, usted lo acaba de decir, el presidente tuvo en sus manos toda la información de la mafia albanesa, incluido el $1,500,000 que supuestamente han contribuido con su campaña, porque eso es lo que está en ese informe policial. Entonces no me pueden decir que no hay nexo causal. O sea, una cosa es que yo le diga a usted, vea, su familiar, su amigo, su empleado está delinquiendo y usted como jefe tiene la obligación de llevar esto a la justicia, y que usted diga, no, yo archivo ese juicio. Entonces usted está siendo cómplice del tema. Pues entonces en este momento, cuidado y queremos marear a la gente. Si el nexo causal está clarísimo. Claro, yo del señor Cucalón no puedo esperar nada menos que diga que su jefe, su patrón es inocente, pues sea mañana o pasado a alguien lo capturan robando, es posible pensar que el ladrón va a decir, yo robé, sí, acúseme nomás. Él va a pedir la presencia de un abogado, y ese abogado va a gritarle a los 4 vientos que es inocente. Ese es el papel que está cumpliendo el ministro de Gobierno, y me parece que lo está haciendo correctamente. Es decir, pero acá en la Asamblea habemos abogados que conocemos de derecho y no nos vamos a dejar guiar primero por criterios sesgados y, perdón, pero fuera de foco. Lucy, permíteme solo un ratito para repreguntarle, asambleísta. El artículo 129 de la Constitución dice que se le puede llamar a juicio político al presidente de la República por los delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. No puede ser por todos estos a la vez, tiene que ser por uno de estos. Y usted es abogado, quisiera preguntarle en cuál de estos cabría la posibilidad de que recaiga el juicio político al presidente de la República. Eso
Eso tiene que decirnos la comisión pluripartidista. No podemos adelantar criterio de lo que ellos van a pronunciarse, porque son ellos los que nos tienen que recomendar. Claro que el informe no es vinculante, pero le pongo el siguiente escenario. Ellos podrían decir que no encuentra causales y decir que el presidente no vaya a juicio político. Y no es que nosotros ya enseguida decimos no va a juicio político. Nosotros, para pronunciarnos, tenemos que estudiar tanto el informe como las pruebas que van a acompañar al informe. No es que nos mandan solo el informe, nosotros en base a eso nos pronunciamos, no. Siempre nos tendrán que enviar a nuestros correos electrónicos o a nuestros despachos el informe acompañado de las pruebas. Y podría pasar lo contrario, de que diga, sí recomendamos juicio político, pero nosotros evaluando las pruebas, pudiera ser de que no encontráramos causales para juicio político. No obstante, en cuál de esas causales podría sustentarse el juicio político, nos lo tiene que decir la comisión, porque son ellos los que ya han hecho una valoración de esas pruebas, los que ya han estudiado esas pruebas, y algo que ha sido público y notorio. Se le ha dado el derecho a la defensa al presidente para que venga a decir si esas fotos que se han mostrado son reales o no. Si esas conversaciones telefónicas que se han demostrado que obran del proceso son reales o no. Si esos videos, esas tomaditas de café entre su cuñado y la mafia albanesa lo relacionan o no. Y el presidente, ustedes saben muy bien, no ha querido venir. En mi tierra, el que calla, otorga. Es decir, entonces, que el presidente ha cometido una omisión al tener conocimiento del informe, pero no decir nada. No sé, bueno, realmente en la Constitución no está la omisión como una de las causales para enjuiciar al presidente. Es decir, si el presidente ha cometido una omisión, tal vez sería objeto de la investigación penal que abra la Fiscalía por este tema, pero no una razón para enjuiciarlo en el tema político, ¿o sí? Esperemos a ver qué nos dice la comisión, porque nosotros no podríamos en este momento abrir un debate respecto de pruebas que no tenemos. Quien tiene las escuchas telefónicas, quien tiene las fotos, quien tiene los videos, quien tiene los documentos, es la comisión. Y es esa comisión la que tiene que armar todo este rompecabezas y decirnos qué es lo que procede, como recomendación, no necesariamente como un informe vinculante. Una cosa adicional, el presidente nombró ministro de Agricultura a quien en esos documentos que tenemos acá en la Asamblea, en la Comisión Pluripartidista, le dicen que lo nombre porque lo negoció entre Cherres, el cuñado y la mafia albanesa. Entonces, cuidado, o sea, aquí hay muchas cosas grandes, ¿no? No es solamente el tema de omisión, hay cosas de que él firmó el nombramiento de un ministro de Agricultura que aparece en esos documentos y que el presidente no ha querido venir a desmentir ese tema. Ahora, asambleísta, como usted mismo ha dicho, el juicio político al presidente de la República tiene un largo camino que recorrer y puede ser que alcance los votos en la Asamblea Nacional, pero finalmente no tenga la aprobación de la Corte Constitucional y ahí esto quedaría sellado y sacramentado porque no avanzaría más allá como quizás algunos grupos políticos al interior de la Asamblea desearían. Me parece que si eso sucediera se le haría un enorme daño al país. Me parece que lo mejor es que el presidente venga y se defienda, porque recordemos que cuando la Corte Constitucional da luz verde, nuevamente tenemos que llamarlo al presidente que venga al Pleno y que ahí se defienda y que nos presente todas las pruebas de cargo y de descargo que él se crea que le atribuyen. O sea, no es que ya al siguiente día lo destituimos, no. Si la Corte nos da luz verde, el presidente tendrá la oportunidad de venir al Pleno y decirle, no a la Asamblea, al país entero, porque recordemos que nuestras sesiones son públicas y se transmiten en línea inmediatamente, al país decirle de lo que se lo está acusando. Entonces me parece que si la Corte hace eso, le haría un tremendo daño al país. No obstante, soy abogado y tengo que respetar lo que las instancias jurídicas y constitucionales establecidas legalmente se pronuncie. El asambleísta ya ha mencionado que justamente hay que revisar y ver si se cumplen o no las causales establecidas en la Constitución. De ser así, o depende del informe que presente la comisión, claro está, pero en el informe de recomendarse este juicio político al presidente y de analizar lo que ya establece la Constitución, entonces los votos de Pachacutic serán a favor del proceso de fiscalización al presidente. Sí, lo hemos conversado, hemos tenido ya sesiones del bloque y hemos topado el tema, lo hemos analizado y efectivamente hemos tomado la decisión de que si efectivamente existen las pruebas, vamos a dar nuestros votos.
Ahora, asambleísta, ustedes están claro en que si existen los votos y se cumple con el proceso, ustedes darán su voto. Pero han analizado también cuál sería la salida constitucional en el caso de ser censurado y destituido el presidente de la República. ¿Es este realmente el motivo de la conformación de dicha comisión y de todo este proceso con miras a sacar al presidente de la República de su cargo? Y en ese caso, ¿quién asumiría? ¿Están pensando en que sería el vicepresidente de acuerdo a la salida constitucional, o cuál es el escenario que barajan políticamente para esta situación? A ver, en primer lugar, nosotros no estamos buscando sacar al presidente. Él mismo se ha buscado todo este problema. Nosotros no le hemos tomado esas fotos. Nosotros no nos hemos reunido con la mafia albanesa. Ha sido él, su círculo íntimo, el que lo ha hecho. Nosotros no hemos recibido plata para la campaña de la mafia albanesa como lo ha hecho él. No son en nuestras cuentas que aparece eso, aparecen en las cuentas de él. Él se ha buscado solito todo este problema. Nosotros tenemos que proceder constitucional y, por supuesto, legalmente. Ahora, la salida constitucional del presidente también tiene una respuesta constitucional, que es que asuma el vicepresidente. Más allá de que sea o no sea de nuestro grado, es lo que establece la ley y lo que establece la Constitución. Consecuentemente, debe asumir él. No puede haber oposición de nadie para que asuma el vicepresidente. O sea, eso también lo tenemos absolutamente claro. Y ojo, las reglas del juego, en este caso, la normativa establece que es el presidente que asumiera, en este caso el vicepresidente, si asumiera la presidencia, él, de su consumo, de su confianza, tiene que nombrar 3 personas, mandar esas 3 personas en una terna a la asamblea, y es la asamblea la que tiene que decidir de entre esas 3 personas de confianza del presidente que ha asumido en ese momento las funciones, quien nosotros designemos el vicepresidente. Es decir, ni siquiera estaríamos pensando en que el futuro vicepresidente, en el evento de que esto se diera, pudiera salir de la asamblea, porque como lo establece la ley y la Constitución, saldrá de la decisión propia del vicepresidente que asumiera la presidencia. Ahora, asambleísta, yo quisiera preguntarle también por otra de las resoluciones que tomó la CONAIE el pasado viernes, y es analizar al interior de la bancada de Pachacutic a sus legisladores, entre ellos Ricardo Vanegas. Ellos hablaban de una separación del legislador de la bancada de Pachacutic. ¿Cuál ha sido el análisis que han tenido ustedes ya como bloque legislativo? ¿Se va a tomar esta decisión finalmente o se hará una advertencia nada más al legislador Vanegas? ¿Cuál será esa resolución? Es un tema que lo tenemos que debatir al interno. Obviamente el pronunciamiento de la CONAIE es un pronunciamiento muy respetable y que causa incidencia al interior del movimiento y nos obliga a debatirlo. Tenemos que debatirlo. La CONAIE obviamente no lo puede separar de la bancada. Es un tema de autonomía que tiene la bancada y seremos nosotros, luego de un análisis respecto del comportamiento del colega asambleísta Ricardo Vanegas, los que tomemos la decisión de si lo separamos por las actuaciones que han sido públicas y notorias, se ha convertido en el mejor defensor del gobierno, o si lo mantenemos dentro de la bancada, o si de repente le damos una advertencia o alguna cosa, pero es un tema que no se ha debatido todavía en la bancada, al menos no desde el pronunciamiento de la CONAIE, que recién fue el día viernes. Nosotros recién mañana vamos a poder vernos ya todos los asambleístas. Hoy en la noche estamos convocados a una sesión de bancada virtual. No sé si alcancemos a topar el tema, porque obviamente vamos a analizar los puntos que vamos a tratar el día de mañana, pero asumo que en esta semana nosotros vamos a tratar ese tema, y desde mi punto de vista es un tema que lo tenemos que abordar. ¿Considera es un tema que necesitamos tratarlo? ¿Considera que la bancada de Pachacutic está fraccionada, el legislador? Porque Mireya Pazmiño también era parte del movimiento Pachacutic, han decidido separarla, pero la CONAIE sí la reconoce como representante de la bancada de Pachacutic. ¿Considera usted que hay un fraccionamiento, una división al interior de la bancada? Bueno, mañana el presidente puede reconocer a otro asambleísta como miembro de la bancada de Pachacutic. La bancada de Pachacutic es autónoma. La colega asambleísta Mireya Pazmiño está separada de la bancada de Pachacutic, y el resto de organizaciones que no tienen nada que ver con la bancada pueden decir misa, pero la señora está separada. O sea, esa es la realidad, no pertenece a la bancada de Pachacutic. Entonces, los problemas de la bancada los resolvemos casa adentro. No ha habido más fraccionamientos que el de Mireya. Obviamente hoy nos han pedido analizar la conducta de Ricardo Vanegas, lo vamos a hacer, y si hay que tomar una decisión en ese sentido, lo tomaremos,
Pero, repito, después de la separación de Mireya Pazmiño, no ha habido ninguna otra separación ni ningún otro fraccionamiento. Asambleísta, finalmente el ministro Cucalón ha dicho que este miércoles acudirá a la Asamblea Nacional precisamente para tener un encuentro, entiendo, con el presidente de la Asamblea y no sé si otros bloques legislativos para analizar estas reformas a la parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Este puede ser un punto de encuentro entre la Asamblea Nacional, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que se convierta en un punto de partida para poder quizás avanzar en temas en los que haya coincidencia y establecer un diálogo así entre ambos poderes que permitan la gobernabilidad de este país y del gobierno de Guillermo Lasso. Mira, yo lo felicito al ministro de Gobierno, me parece que quiere venir a tomar café con el presidente de la Asamblea y me parece muy bien esas reuniones que a ellos les gusta tener entre altos personeros, de tomar cafecito, de reunirse, de reírse, darse la mano, estrecharse, mirarse, sí, desearse buena suerte. Me parece que está muy bien en el mundo paralelo que ellos viven, porque en el mundo que vivimos los ecuatorianos, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos soluciones prácticas. Nos están matando, por el amor de Dios. Están secuestrando a nuestras familias, están vacunando a nuestras familias. Necesitamos que el gobierno invierta, porque leyes ya tiene. Le hemos dado 9 leyes en materia de seguridad. Ni invierta en la policía. No puede la policía seguir combatiendo el crimen organizado con patrulleros que se desbaratan, pues que se pagan, que hay que empujarlos para que prendan. No puede la policía seguir combatiendo la delincuencia con una pistola que dispara tiro a tiro mientras el delincuente tiene una metralleta que en el mismo tiempo dispara 20 tiros. No puede la policía seguir combatiendo la delincuencia mientras los delincuentes andan en carros blindados, los policías andan en carros que con la voz ya se quiebran los vidrios. Pero esta reforma no sería una salida. Esta reforma... No necesita reforma legal, necesita que traiga la plata que tiene en el extranjero, el presidente tiene en el exterior, 9.300 millones de dólares de todos los ecuatorianos, suyos, míos, de nuestros hijos, de nuestra familia, de la gente que nos está mirando. Es inhumano pensar que debemos tener tanta plata afuera, mientras acá nos están matando. Traiga, por el amor de Dios, el 50% de ese dinero, métale 1.000 millones de dólares a la Policía Nacional, póngale 1.000 millones de dólares a la salud, póngale otros 1.000 millones de dólares a la educación para que haya más cupos en el próximo periodo universitario. Pero no puede seguir, no podemos seguir tomando café, ya eso pasó de moda. Eso es un respeto para el pueblo, por el amor de Dios. El diálogo está condicionado entonces a que el gobierno invierta en los principales problemas del país y de ahí sí la Asamblea podría sentarse a conversar con el mandatario. Pero por Dios, yo creo que usted y yo aplaudiríamos ver mañana como el presidente le inyecta 1.000 millones de dólares al sistema de salud y usted puede irse a atender al seguro porque va a encontrar especialistas, porque va a encontrar medicina, porque va a encontrar centros de salud a la altura de lo que necesitan los afiliados, pero no puede tenerlo así al país, pues no puede. Usted, oiga, yo no sé si usted pueda salir a la calle, ¿sí? y pensar que no le van a robar si usted lleva el celular en la mano. Este no es el país que nosotros soñamos tener como ecuatorianos, mucho más cuando sea dinero. Otra cosa sería de decir estamos en crisis, el petróleo ha bajado, estamos encerrados, no estamos produciendo. No, estamos produciendo muy bien, tanto que han habido excedentes de recaudación que sobrepasan los 1.000 millones de dólares. El presidente, para que ustedes tengan una idea clara, recibió el país con más o menos 3.000 millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional. ¿Qué quiere decir? Que en lo que va del periodo de este gobierno se han sacado del país para el cuento de la Reserva Monetaria Internacional 6.000 millones de dólares. Discúlpenme, pero eso es inhumano. Eso es inaudito. Ahora, asambleísta, esta sí ya última pregunta. ¿Usted cree que con el cambio de autoridad en la presidencia de la República, Lasso por Borrero, las cosas realmente cambiarían y se avisoraría un mejor futuro para el país? ¿Esa es la salida realmente para los problemas que afectan al Ecuador? A ver, si el presidente no quiere entender, nos quedan dos salidas: o que nos vayamos todos a la casa y se haya nuevas elecciones y venga otro presidente y veamos si es que él tiene la interesa de solucionar el problema de este país, o la salida constitucional, que también nos plantea el caso, que es de que él se vaya y venga un presidente con el que todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, sería también ponernos a elucubrar respecto de qué está pensando el señor Borrero. A lo mejor él sí traiga la plata e invierta en política pública necesaria, o sea, 1.000 millones de dólares a las vías de este país que se están despedazando. Nadie, no le va a hacer daño a nadie. Usted y yo lo aplaudiríamos, pero no lo quiere hacer. Así que no nos queda más que sacar el mal de raíz. Tenemos un cáncer ahí metido
en Carondelet, que le está haciendo daño, que está pudriendo a nuestro país, y no podemos pues seguir tomando café. Qué falta de respeto para el país. El cambio en las autoridades de la Asamblea Nacional, que ya en pocos meses se viene, creo que en 3 meses ya hay cambios en la Asamblea Nacional, ¿también podría ser un primer paso para buscar consensos? Los consensos han habido, por si acaso la Asamblea siempre ha mantenido las puertas abiertas. Por eso estoy diciendo que el señor Cucalón es bienvenido a tomar café en la Asamblea Nacional, y ojalá podamos de ahí sacar alguna cosa productiva, pero yo al menos soy pesimista de aquello. Yo ya no creo en estas reuniones de cafetín. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber participado en este espacio de En Contexto, por habernos clarificado algunas cuestiones respecto al juicio político, a la posición de Pachacutic frente a la posibilidad de un juicio político y las causales también, quienes son los que deberían determinar para que este asunto prospere en el Pleno y luego también pase o no por la aprobación de la Corte Constitucional. Le deseamos una muy buena tarde. A ustedes también, un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos ahora.